Listo. Ok, muy buenas noches, buenas tardes, buenos días. Querida profesora, el día de hoy vamos a presentar eh, el tema, nociones de las situaciones didácticas. Bien, la presentación está hecha por mi persona, Rafael Narváez, y el señor William Pineda, y usted puso Wonka, no sé por qué pone Wonka ahí. Bien, empecemos. Como primer punto, primer slide, tenemos introducción a las situaciones didácticas. Bien, las situaciones didácticas son momentos claves en el proceso de la enseñanza-aprendizaje que permiten a los estudiantes construir conocimiento de manera activa y significativa. Estas situaciones se basan en presentar desafíos, problemas, preguntas que motiven a los alumnos a investigar y analizar y aplicar sus conocimientos. Definitivamente, como usted nos ha ilustrado desde el inicio que comenzó a dictar la clase, que hay que crear ese deseo de aprender, de investigar, de repente iniciar una clase con una pregunta. En el caso mío, yo soy profesor de matemática. De matemática, yo podría preguntarle mucho, ¿para qué usted piensa que sirve la matemática? Entonces ya un niño me va a decir, sirve para esto, sirve para contar números, para contar esto, dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo importante que es lo importante que es la matemática en el presente. Bien. Yo pensé que la música era el celular. Bien, así que desde un inicio uno tiene que despertar ese interés en la clase, porque más si una clase es aburrida, no hay ningún tipo de motivación o crear un problema o una pregunta, problema para que el muchacho pueda interesarse en la clase. Bien, pero hay diferentes elementos claves en estas situaciones didácticas. Aquí vemos el momento del objetivo del aprendizaje, el momento de las actividades desafiantes y el último, la interacción colaborativa que es con sus propios pares. En el objetivo del aprendizaje es que explicarle al niño la razón por la cual la matemática es importante en la vida diaria. De repente estamos trabajando ya sea la suma, la resta, multiplicación o división, para qué sirve cada una de esas operaciones en la vida y cómo lo va a ayudar en su vida futura. Yo me centro en estudiantes de tercer grado, cuarto grado, y esto les explico la razón por la cual si usted quiere ser un ingeniero, usted quiere ser un arquitecto, debe saber de ángulo, debe saber sumar ciertas, eh, 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 saber multiplicar, dividir, y etcétera. O utilizar los decimales, que también tiene que ver mucho con todo esto de la matemática. Se le explica, se le da el objetivo. La actividad desafiante, le pongo de repente un problema para que ellos traten de resolver, y eso es lo que usualmente se hace para que ellos entre ellos interactúen. En mi área es un poquito más difícil. ¿Por qué? Porque yo dicto la materia de matemática, pero en inglés. Así que a esos niveles es un poquito difícil, sin embargo, se logra el objetivo. Y finalmente la interacción colaborativa, que es entre ellos. Entonces yo los trato de sentar en pareja para que entre ellos mismos traten de ayudarse y aclarar ciertas dudas en cuanto a la operación matemática que estamos desarrollando en el aula. Bien, tipos de situaciones didácticas. Encontramos estos 4 tipos de situaciones didácticas que se desarrollan en el momento de la enseñanza-aprendizaje. El primero sería situaciones de acción, y dice, los estudiantes se enfrentan a un problema y experimentan con diferentes estrategias para resolver. De repente yo le digo, a ver, ¿cómo usted piensa que yo puedo medir el área? Estamos dando geometría, ¿cómo puedo medir el área del salón?
Ya sabemos que hay una fórmula para calcular el área del salón que pase por altura, entonces ellos tienen que tratar yo le digo, existe esta cinta métrica que la pueden utilizar, a ver cómo la pueden utilizar, y entonces ellos poco a poco van descifrando y resolviendo el problema que se le ha presentado. ¿Qué estrategias ellos harían? ¿Cómo ellos harían para calcular el área? Número dos, situaciones de formulación. Los alumnos explican y comunican sus ideas y procedimientos a sus compañeros. De repente le pongo un caso a diferentes, lo pongo a diferentes grupos y le pongo diferentes casos. Cómo yo puedo medir esto, como con una figura geométrica, como la mía, etcétera, etcétera. Y entre ellos van discutiendo la manera como ellos van a resolver el problema. La situación 3, situaciones de validación. Los estudiantes justifican y debaten y validan los conocimientos construidos en la situación didáctica. Entre ellos van a reforzar la manera como ellos han llegado a la conclusión referente del área de diferentes ejemplos que yo les he presentado para que ellos lo analicen por grupo. Y finalmente, número 4, situaciones de institucionalización. El docente hace explícita los aprendizajes y la formulación dentro de un marco curricular, y eso ya debe ser entonces que le aplicamos entonces una prueba para ver si se logró los objetivos que se querían desde un inicio en cuanto a el tema que estamos viendo, sería matemática. Bien, vamos avanzando. Diseño de situaciones didácticas. Tiene 3 momentos. Número 1, análisis de contenido. Número 2, definición de objetivos. Y número 3, selección de las actividades que se van a llevar a cabo para lograr los contenidos y los objetivos. Análisis del contenido, identificar los conceptos. Ejemplo, si doy en geometría, tengo que hablar qué es un paralelogramo, qué es un cuadrado, la figura geométrica, etcétera, etcétera. Cómo se miden los ángulos, todo esto. Procedimientos y actitudes claves para desarrollar. Todo eso se explica. En el punto 2, la definición de los objetivos, establecer metas de aprendizaje claras y alcanzables para los estudiantes. Le explico, por ejemplo, necesitamos calcular el área de un salón, o quiero que vayan a tales salones, o el pasillo, calcúleme el área de ese pasillo. Usted sabe que el pasillo es rectangular, ¿cómo lo vamos a calcular? Y porque de repente queremos traer un mueble y tenemos que ver las medidas porque el mueble es grande, y si es muy grande, si pasan las medidas no puede pasar por el pasillo, etcétera. Así que ese es uno de los objetivos por los cuales yo les pido que hagan ese tipo de ejercicio. Y finalmente, en la selección de actividades, elegir una tarea, un ejercicio que promueva la participación activa del estudiante. Puede ser que de repente le pongo eh, ya hay un área que es de hay un área abierta donde hay ciertas bancas de cemento. Entonces yo les puedo pedir, bueno, quiero que me midan cuánto mide la banca de cemento, les entrego las herramientas, y entonces ellos la cinta métrica, y ellos hacen el cálculo y me lo traen. La silla que está ubicada en tal sitio mide esto, la silla que está ubicada y de largo tanto, cuántos estudiantes pueden sentarse, por ejemplo, pueden sentarse allí. Así que en esos son los 3 eh, diseños de las situaciones didácticas que podemos desarrollar en cuanto a nuestra clase. Bien, a continuación le damos el pase al compañero William Pineda, que continuará las siguientes slides. Gracias, Rafael. Exactamente, estimados compañeros, colegas docentes, como lo mencionó el compañero, la situación didáctica es un tema tácito, que se da de manera espontánea entre los estudiantes y el docente, siendo el compromiso que espera el docente de parte de los estudiantes, así como la responsabilidad, el ímpetu, la alegría, el entusiasmo que espera el docente de los estudiantes del docente esperan un contenido certero. Bien,
Como bien mencionamos, pues gracias al compañero por su aporte desde el punto de vista de las matemáticas, desde mi especialidad la música, la implementación de las situaciones didácticas. Bien, ok, como subpunto tenemos el rol del docente. El docente debe ser un ente que guía, un ente que acompaña, un ente que tiene plenamente conocimiento del tema a tratar, del currículo a tratar. Esto a su vez hace generar una participación activa, ya que si el docente maneja el contenido, es apto en su especialidad, él puede promover interacción entre los estudiantes y él, los estudiantes y el contenido, o solamente el estudiante como tal siendo una persona autónoma. Bien, de esta manera podemos construir entonces el conocimiento. Recordemos que el objetivo del proceso enseñanza-aprendizaje es que el estudiante se nutra de nuevos conocimientos y logre entonces un objetivo claro, un objetivo real, alcanzable, pero que al mismo tiempo requiera algo de esfuerzo para que el estudiantado logre nuevos aprendizajes. Esto se logra a través de resolución de problemas, intercambios de ideas, roles, participación, foros, teatro, una infinidad de métodos. Bien, continuamos con la próxima. Ok, listo. Cuando el docente se enfrenta a un aula, hablándolo como desafío, no como amistad, porque recordemos que el docente y el padre de familia son aliados en el proceso de aprendizaje y enseñanza para que el estudiante logre un objetivo claro. Cuando el docente está en el aula, tiene básicamente tres. En mi especialidad, cuando llegamos a un séptimo grado, en las escuelas públicas sobre todo, nos enfrentamos a que la mayor parte de los chicos están en cero. Eso es positivo porque tenemos un punto claro de dónde empezar. A eso le llamamos una situación didáctica diagnóstica, donde entendemos qué conocimiento tiene el chico y cuál conocimiento no. Mediante las adecuaciones necesarias, entonces procedemos a generar una situación didáctica formativa, donde vamos generando un contenido planificado, adaptado, con adecuaciones necesarias para que los chicos vayan empapándose del tema, dominando el tema mediante retroalimentación, mediante prácticas, ensayos, proyectos, hasta que podemos llegar a un punto donde podemos evaluar. A esa evaluación le llamamos un proceso, una evaluación perdón, una situación didáctica evaluativa. Ese es el punto que quizás más conocemos, el punto de los promedios, las notas. A eso le llamamos sumativo. Bien, si bien es cierto, las situaciones didácticas, las podemos trabajar de muchas maneras, hablando como tal para generar el conocimiento y el aprendizaje. Es muy básico utilizar resolución de problemas. En el caso del compañero de matemáticas, resolución de problemas, pueden ser prácticas, pueden ser temarios, pueden ser cuestionarios que generan lectura e investigación. Y en el caso del campo de la música, también podemos utilizar prácticas, podemos utilizar cuestionarios. También podemos hablar de proyectos interdisciplinarios. Vemos en algunos casos que teatro, música, educación para el hogar, familia y desarrollo, se unen en un solo proyecto para una evaluación final trimestral. A esto es a lo que nosotros le llamamos un proyecto interdisciplinario. Puede hacerse, como puede hacerse también un proyecto único de la especialidad como tal. Lo que logra esto es fomentar la creatividad, fomentar que integren diversos campos de conocimiento y que tengan un ensamble, una relación real. Ok, nosotros también tenemos entonces juegos educativos. En la matemática hay un sinnúmero, en la música hay un sinnúmero, pero por lo menos en la música necesitamos esa parte formativa que mencionábamos hace un rato para que podamos tener una lógica clara, un objetivo claro, un juego claro, donde todos puedan tener la mayor probabilidad de acierto y el mayor desempeño para el crecimiento del conocimiento. También tenemos los estudios de casos. Bien, podemos tener casos reales como casos ficticios.
Em, en cualquiera de los dos, sobre todo en la especialidad que manejo, en la música, podemos hablar mucho estudio de caso de una partitura que al principio es desconocida, sin, sin previo aviso, hasta que la vamos descubriendo y puede que sea una melodía muy conocida, una canción muy conocida. Entonces, hay una relación entre la realidad que tenemos en la música urbana, popular, versus lo académico. Este puede ser un estudio de caso. Se tendría que profundizar más para poder tener más en claro ese panorama, pero es lo básico. Bien, como reflexiones finales sobre las situaciones didácticas, podemos mencionar mucho. La verdad, aquí solamente hemos encerrado tres. Y la verdad de las situaciones didácticas, sinceramente yo lo pongo como que es la vida de la etapa de enseñanza-aprendizaje. Básicamente, si no tuviésemos didáctica, técnica, método, la enseñanza-aprendizaje fuese algo robótico, memorístico, algo como cuando introducimos un simple texto en un editor de texto en una computadora o en un teléfono. Sin embargo, cuando aplicamos didáctica al aprendizaje, esto genera en el estudiante un aprendizaje significativo, un aprendizaje activo en los estudiantes y en muchos de los casos genera también ansias de más conocimiento, de ver de dónde proviene, por qué, mucha curiosidad, esa sed del saber. Entonces, es importante que el rol del docente esté plenamente claro, ya que el docente tiene que ser, número uno, enteramente capacitado en su especialidad y fuera de su especialidad, capacitado como docente, con los contenidos correctos, certeros, adecuaciones, modalidad de trabajo, tiempo eficiente, un montón de situaciones. Entonces, el docente es clave en toda situación didáctica. Bien, dicho todo esto, nosotros podemos decir, para finalizar, que las situaciones didácticas fomentan el desarrollo de habilidades, pensamiento crítico, resolución de problemas y colaboración. En pocas palabras, es la esencia misma del aprendizaje, la esencia misma de la voluntad del estudiante con lo que espera el docente para llegar a un objetivo claro, a indicadores de logro. Gracias, compañeros. Muy bien, esto ha sido toda nuestra presentación. Espero que les haya gustado, profesora, y nos vemos el próximo sábado. Bien, hasta luego. Nos vemos, William. Listo, un placer. Bien, bien, chao.